Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos más jugosos y las historias que nos tienen a todos al borde de nuestras sillas. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que ha estado haciendo mucho ruido, y no es para menos. Vamos a hablar de amor o misterio, de Demet y Can desatan rumores. Sí, lo han leído bien. La pareja que conquistó nuestros corazones en Erkenciskus, Demet Özdemir y Can Yaman, está de nuevo en el ojo del huracán, y esta vez la cosa se pone interesante. ¿Será que el amor que vimos florecer en la ficción ha saltado a la vida real de una forma que ni nos imaginábamos? ¿O es simplemente una estrategia de marketing, un juego de las productoras para mantenernos enganchados? Vamos a poner nuestras lupas de detectives y a analizar todas las pistas que han ido apareciendo. Y antes de sumergirnos de lleno en este mar de especulaciones, no olviden ese botoncito rojo que dice suscribirse. Si aún no lo han hecho, les aseguro que se van a perder contenido fabuloso como este. Así que denle clic y activen la campanita para no perderse nada. Bueno, ¿por dónde empezamos con esta historia que huele a novela? Todo este revuelo comenzó, o al menos se intensificó, con el reciente estreno de la película conjunta de Demet y Can, Tucurucu, o más conocida internacionalmente como El ahorrador. Y desde que las primeras imágenes promocionales empezaron a circular, los fans se volvieron locos. Las entrevistas conjuntas, las apariciones públicas, incluso las miradas que intercambian, todo ha sido analizado hasta la saciedad. Y honestamente, ¿quién puede culparlos? Verlos juntos de nuevo compartiendo pantalla, revive esa magia que tanto nos encantó en Erkenciskus. Pero aquí es donde entra el dilema, ¿es esa química algo que se quedó en el set de rodaje o es una chispa que sigue viva? Las redes sociales, como siempre, son el caldo de cultivo perfecto para estas teorías. Los seguidores más fervientes de la pareja han desenterrado un sinfín de detalles. Desde pequeños gestos en entrevistas, como cuando Can le pasa el micrófono a Demet de una manera particularmente tierna, hasta comentarios en redes sociales que para algunos son inequívocos guiños románticos. Se habla de likes misteriosos, de comentarios que podrían tener doble sentido, y de una cercanía que va más allá de la amistad profesional. Y es que hay que decirlo, la química entre Demet y Can siempre ha sido palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. En Erkenciskus nos hicieron creer en el amor a primera vista, en las pasiones desenfrenadas y en las comedias románticas que nos dejan con una sonrisa boba. Y es esa misma creencia la que hace que los fans quieran desesperadamente que esa historia continúe en la vida real. Pero como en toda buena trama, hay giros inesperados y voces escépticas. Muchos argumentan que esto es pura estrategia de marketing. Y piénsenlo un momento, ¿qué mejor manera de promocionar una película que generando este tipo de expectativa? El misterio, el romance, la posibilidad de que los protagonistas estén viviendo su amor en la vida real, es el cóctel perfecto para atraer al público. Las productoras saben perfectamente cómo jugar con nuestras emociones, y si algo nos gusta a los amantes de las series y el cine, es un buen drama, tanto en la ficción como en la vida de sus protagonistas. Se especula que estos rumores son cuidadosamente orquestados para mantenernos hablando de la película, para crear buzz y por ende aumentar la taquilla. Y sinceramente no sería la primera vez que vemos algo así en la industria del entretenimiento. Además, tenemos que recordar que ambos actores tienen carreras individuales muy exitosas. Demet ha seguido cosechando éxitos con sus proyectos, y Can Yaman se ha lanzado a la conquista del mercado internacional, participando en producciones fuera de Turquía. Si bien es cierto que la fama que alcanzaron juntos en Erkenciskus fue monumental, cada uno ha tomado su propio camino. ¿Podría ser que esta película sea un reencuentro profesional que ha avivado viejas llamas, o simplemente una colaboración muy bien lograda? El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra. Otra faceta a considerar es la discreción de los actores. Ambos han sido bastante reservados en cuanto a su vida privada. Si bien han tenido relaciones conocidas en el pasado, nunca han sido de las parejas que comparten cada detalle de su vida amorosa en las redes sociales. Esto, en cierto modo, añade una capa de misterio aún mayor. Si estuvieran juntos, lo estarían anunciando a bombo y platillo, o preferirían mantenerlo en un plano más íntimo. La falta de confirmación oficial por parte de ninguno de los dos solo alimenta las especulaciones. Y es esa ambigüedad la que nos tiene a todos teorizando y analizando cada publicación, cada entrevista, cada aparición pública. Pensemos en las entrevistas que han dado para promocionar Tucurucu. A menudo cuando se les pregunta directamente sobre su reel.
Acción, sus respuestas son evasivas, llenas de sonrisas, con miradas cómplices que para unos son prueba de amor, y para otros simplemente la profesionalidad de dos actores que se conocen bien y se llevan bien. ¿Será que juegan con nuestra imaginación, disfrutando del revuelo que crean? O quizás, de verdad, hay algo más entre ellos y están protegiendo su relación de la vorágine mediática. Y no olvidemos el factor fan. La base de seguidores de Erkenci-Kuş es una de las más apasionadas que he visto. Son una fuerza imparable que ha apoyado incondicionalmente a Demet y Can, tanto en sus proyectos individuales como en aquellos en los que han coincidido. Esta comunidad está deseosa de verlos juntos de nuevo, y esa energía se traduce en una constante búsqueda de pistas, en la creación de teorías y en la difusión de cualquier noticia, por pequeña que sea, que sugiera un romance entre ellos. Son los detectives no oficiales de esta historia, y su entusiasmo es contagioso. Sin embargo, también es importante mantener la cabeza fría. En este mundo del espectáculo, a veces la realidad supera a la ficción, pero otras veces, es la ficción la que se disfraza de realidad. Es fácil dejarse llevar por la ilusión, por el deseo de que nuestros actores favoritos encuentren la felicidad juntos. Pero debemos recordar que son profesionales, y su trabajo es ofrecernos una historia convincente, ya sea en una serie de televisión o en una película. La conexión que vimos en Erkenci-Kuş fue real en términos de actuación, de química para la pantalla, y eso es lo que los catapultó a la fama mundial. Entonces, ¿estamos ante un amor verdadero que ha resurgido de las cenizas de una serie icónica, o ante una estrategia de marketing inteligentemente orquestada para vender más entradas? La verdad es que por ahora, solo podemos especular. No hay pruebas contundentes, solo indicios, rumores y la fuerte esperanza de muchos fans. Lo que sí es innegable es que Demet Özdemir y Can Yaman tienen una conexión especial, una química que trasciende la pantalla y que ha sabido cautivar a millones de espectadores. Y quizás, solo quizás, ese misterio sea parte de lo que hace su relación, sea cual sea, tan fascinante. Lo que sí está claro es que esta película, Tukuruku, ya ha logrado uno de sus objetivos principales, mantenernos a todos hablando de ella, debatiendo, creando teorías y, lo más importante, generando interés. Y eso, mis amigos, es el arte del buen entretenimiento. Ya sea amor, misterio o una ingeniosa combinación de ambos, Demet y Can han logrado, una vez más, capturar nuestra atención. En resumen, hemos explorado el reciente revuelo en torno a Demet Özdemir y Can Yaman, alimentado por su participación en la película Tukuruku, y la intensa especulación sobre una posible relación amorosa en la vida real. Hemos analizado las pistas que han surgido en redes sociales y entrevistas, sopesado la posibilidad de que sea una estrategia de marketing, y considerado la discreción de los actores y la pasión de sus fans. Si bien no tenemos una respuesta definitiva, lo que es cierto es que la química entre ellos es innegable, y el misterio que rodea su relación solo añade más intriga a su historia. Ha sido un placer desentrañar este misterio con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más entre Demet y Can? ¿O consideran que todo es parte de una campaña publicitaria? Dejen sus teorías y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir disfrutando de contenido como este, no se olviden de darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, esos que también son fans de Demet y Can, para que se unan a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amantes del entretenimiento. Adiós.